Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. Estamos en el episodio 23 de esta nueva temporada en donde estoy invitando a amigos apologistas, amigos que le saben, que les gustan ciertos temas, para que ustedes escuchen a otras personas, para que ustedes conozcan el trabajo de otras personas. Y hoy estoy muy contento porque por fin, luego de estar invitando a chicos de otros lugares, por fin tengo a un amigo de Colombia, o sea, tengo un compatriota que si yo llego a decir parce, bacano, me entiende, o sea, sabe lo que estoy diciendo y no me toca explicarle qué es, qué es lo que estoy diciendo. Así que para mí es un gusto porque este episodio tiene que ver con algo que me gusta bastante y porque la persona que hoy les voy a presentar pueda que salga del anonimato por fin hoy en cámaras, me ayudó con la revisión de un argumento que aún no he puesto en mi canal de YouTube sobre Dios, sobre la mente y las matemáticas. Así que vamos a hablar sobre este tema. Les presento hoy a León. León, viejito, compatriota, ¿cómo vamos? Muy bien, Joan. Muy bien, Joan. Gracias por hacer un espacio para el menor de todos los apologistas, más pequeño que el más pequeño. Eh, Pero depende, porque si le preguntas a algunos otros de fe razonable de otros lugares, te verán como el gigante en otras, a derribar en otras cosas, ¿no? es que yo mido 1,64, entonces eso en un sentido literal, si soy más pequeño que el más pequeño. Sí, Estoy, estoy, se- pero tu carácter es engrandecedor. O sea, gracias. detrás del WhatsApp, yo creo que más de uno creerá que eres un tipo re grande. Sí, y el timbre de voz ayuda a engañar un Ajá. poco. Soy como Johnny Bravo. A los, es una referencia de cultura pop para los viejos. Ustedes se van a dar cuenta que el humor de León es un humor bien peculiar. Lo chévere es que lo entiendo y me lo puedo imaginar cuando dice cosas, entonces me saca unas buenas risas. Bueno, les comentaba, hoy vamos a hablar sobre Dios juega a los números y como decía, no he colgado precisamente ese video, no, de hecho no lo he grabado, pero tengo el argumento ahí sobre la relación de mente y información matemática que León amablemente me hizo el favor de revisar. Otros amigos de Fe Razonable lo revisaron, pero pues ahorita no lo vamos a colgar en YouTube. Y hoy vamos a hablar sobre Dios juega a los números, porque es un tema que sé que le gusta a León. Am, y es un tema que me gusta también a mí, sin embargo, yo todavía estoy aprendiendo. Así que cuéntanos un poquito de ti, León, cuéntanos un poquitico de tu vida para que la gente de pronto te conozca un poquito y le entramos al tema. Claro. Bueno, yo estudié una ingeniería. eh, me gusta complicarme la vida y por eso estudié una ingeniería. Yo consideré en el momento de salir del colegio que era bueno para los números y nunca estuve tan equivocado porque me di cuenta fue de la ignorancia que tenía. ¿Por qué? Porque no son unos objetos fáciles de comprender. Son fáciles de Sí, manipular, pero no son fáciles de comprender. exacto. Eh, y bueno, sí, yo milito en el cristianismo protestante, en una congregación que no voy a decir la marca. Eh, Vaya referencia al capitalismo. sí, 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 sí. Es marca registrada, de hecho. Ok. Eh, entonces, nosotros los cristianos tenemos que indagar la razón detrás de todas las cosas, y ver cómo se relaciona esta con Dios, pues encontré algunos patrones en la forma en la que me enseñaban la física. Escogí precisamente ingeniería electrónica, que es una carrera que tiene pues mucha física y muchas materias de Me imagino. matemáticas, muy diversas, que no parecen relacionarse entre sí. Entonces uno se pregunta cómo es que todo esto se agrupa dentro de la misma área del conocimiento, que son las matemáticas. También
empecé a ver algunos patrones. Por ejemplo, la proporción del el inverso del cuadrado de la distancia, que está en algunas leyes de la física. Y me refiero particularmente a la fórmula de la fuerza eléctrica, Ok, fórmula de la fuerza magnética, fórmula de la fuerza de la gravedad. Tienen una forma muy particular, muy semejante entre sí esas formas, esas fórmulas. Entonces, yo le pregunté a mis profesores en ese momento por qué se parecen esas fórmulas, y la respuesta de ellos fue muy reminiscente de los antiguos filósofos griegos, porque me dijeron: no sé, no tengo idea. ok, ok. Y ahí empezó la curiosidad y empecé a indagar sobre los números, y ya encontré pues mucha información, a una abrumadora cantidad de información, y por eso es que estamos aquí hablando de números, Joan. Sí, de hecho, antes de empezar el episodio, yo no sabía cómo ponerle a este episodio y le puse y le comenté a León si le parecía. Dios juega los números, ¿verdad? Porque digamos que a diferencia de León, y León está en este campo, o sea, estamos hablando con una persona que se mueve entre los números literalmente, o sea, literalmente vive de eso. Yo lo veo desde otra perspectiva, pero al adentrarme al mundo de las matemáticas, por ejemplo, desde la perspectiva filosófica, si se quiere, la perspectiva de hecho apologética, no uso tanto los números, sino solo para cobrar, pero entiendo la relevancia de los números, ¿no? Y esta relación que tienen los números y por qué, de hecho, Dios es tan importante en esto. Así que con esta pregunta vamos a empezar a sacarle y a exprimirle la información al León. León, ¿por qué crees que se relaciona Dios con los números? En qué sentido tú crees que lo que precisamente estabas hablando al inicio, por qué tiene sentido el mundo matemático sobre un mundo material, teniendo en cuenta que este mundo de las matemáticas pareciera no existir, ¿no? O sea, no es real, o sea, el 2 no lo pesas, no lo hueles, y sin embargo, presumimos que existe y lo hallamos lógico, y de hecho los resultados son bastante lógicos. ¿Qué relación puede haber sobre el hecho de Dios y los números? ¿Qué crees? Bueno, aquí me voy a meter un poco en tu área del conocimiento, tu área de experticia, la psicología, ¿no? Se habla de algo llamado apofenia, ¿no? Apofenia es una condición en la que las personas ven relaciones donde no las hay. Ok, Em, entonces, ese término lo aprendí justamente cuando vi la semejanza entre esas fórmulas que mencioné antes, y yo me dije: o esto es casualidad, eh, porque ¿qué ocurre? La fuerza magnética es fuerza magnética desde antes de que existiera el hombre, el texto y todos sus inventos. o sea, no la creamos, la No descubrimos. la creamos, ya estaba ahí. El universo ya Ok. funcionaba de esa forma mucho antes de que empezáramos a registrar la historia con escritos, con texto. Y entonces se, existe una semejanza, que es la proporción del inverso del cuadrado de la distancia, y él la comparte con la gravitación y la electricidad. Magnetismo, gravitación, electricidad eh, comparten la misma semejanza. Em, los físicos que estén escuchando este podcast, tengan en cuenta que soy ingeniero, y obviamente lo voy a tocar de forma superficial, y no estoy intentando invadir eh, o fingir que soy otro tipo de profesional. No. Ok. Volviendo a la semejanza, yo dije: ahora tenemos escrito en texto unas fórmulas.
y las fórmulas se parecen entre sí, pero siempre fueron la misma fuerza. Sí. Entonces uno tiene que hacer una regresión hasta la causa. Eh, alguien las tuvo que haber escrito. Alguien las tuvo que haber escrito. Y hallamos la forma de describir esas interacciones del mundo real con símbolos. Y esos símbolos, pues partieron de sonidos. No vamos a empezar a hablar del lenguaje articulado y sus propiedades, pero al menos podemos hablar del pensamiento un poco, en el que podemos citar a Wittgenstein, el filósofo, en el que él dice que el, el lenguaje establece la barrera entre lo que se puede pensar y lo que no. Entonces, Ujú. todo lo que uno puede expresar con sus palabras es en lo que puede pensar. Y yo pude expresar con palabras que había una semejanza entre esas fórmulas, pero no le pude dar una explicación. Eh, y le pregunté a personas que tenían más diplomas que yo, que tampoco le pudieron dar una explicación. Ok. Eh, entonces, yo digo, si los sabios que me están enseñando a mí no tienen ni idea, no, porque a mí no me importaba cómo se manipulaban esas fórmulas. Hay libros gordos, hay cientos de libros gordos que uno puede comprar, puede consultar en una biblioteca, se los puede descargar de internet que le dicen cómo manipularlas. Pero cuando uno se hace una pregunta del tipo, ¿por qué se parecen entre sí? Ya es una pregunta sobre la forma en que funciona el mundo y los mismos sabios no me la pudieron contestar. Entonces yo dije, hay una sabiduría superior a la de los sabios que me están enseñando aquí en esta facultad de ingeniería. Ok. Y justamente en esa fase de mi vida que estaba teniendo una especie de crisis, estaba militando incluso en un grupo comunista, de lo cual no vamos a hablar en este momento. Eh, Hablaremos después. hablaremos después. El- Ahí me di cuenta de que había una sabiduría antigua, más antigua que los seres humanos, y superior a la máxima sabiduría que los seres humanos hemos alcanzado hasta el momento. Ok. Entonces dije, mi conclusión es, Dios existe, no puede ser un producto del azar. Eh, a grandes rasgos, ese fue el acercamiento a los números. Qué interesante. Yo te preguntaría, ¿y esa es como también tu historia de conversión de alguna manera? Sí, la conversión genuina fue ahí porque antes yo sí asistía a una congregación, pero no lo hacía por obediencia a mi madre. Ok. Eh, ahora sí yo tenía un interrogante que me molestaba. Me molestaba mucho ver esas fórmulas, lo parecidas que eran entre sí y no tener una explicación. Eh, entonces encontré que Dios las tuvo que haber escrito de alguna forma. Qué interesante llegar a ese punto a partir de esas preguntas tan sencillas, ¿no? Que muchas personas dirían, bueno, creo que personas que no se toman el tiempo de meditar ciertas cuestiones, pero sí, ¿por qué funcionan lógicamente, no? Porque pareciera que cada número y que cada variable está en el lugar correcto, de la proporción correcta para que sean lógicamente funcionales, ¿no? Eh, y esa es una pregunta que me parece a mí que nos lleva al hecho de si nosotros no creamos este tipo de leyes, ¿verdad? Ahora, tú sabes más de eso que yo, pero si nosotros no somos los que creamos el tipo de leyes como la fuerza de la gravedad, por ejemplo, sino que la descubrimos, la pregunta es por qué esta gran cantidad de leyes numéricas, lógicamente secuenciadas, lógicamente organizadas, están allí, ¿sí? De allí, no sé si te parezca igual, pero resulta absurdo pensar que el universo, por ejemplo, vino a la existencia
por la necesidad de venir a la existencia, ¿no? Ahora, hay muy pocas personas, gracias a Dios, que les he vuelto a escuchar ese tipo de argumentos, pero pareciera que el universo es una mera casualidad, pero la probabilidad matemática que sea una casualidad que siga siendo funcional como sigue siendo funcional hoy es bien compleja. Además, la arquitectura matemática apunta también a otro tipo de cosas. ¿Qué relación entonces tiene Dios con estas ecuaciones, León? ¿Qué pensarías tú? ¿Por qué Dios las usa? ¿Por qué las establece? O si no es Dios, ¿quién pudo haberlo hecho, no? Sí, sigue siendo un enigma en cierta forma, porque no existe una teoría unificada de estas fórmulas. No existe una teoría que las unifique y describa por cómo se relacionan entre sí. Pero si uno las mira en el texto, se parecen. Ok, E- Entonces, puede ser un, algo de humor divino para avergonzar a los sabios, para que se rasquen la cabeza mientras miran el papel y digan, no qué sé, interesante. que sea un detalle que cuando uno se crea que está en lo más alto de su intelecto, se humille un poco y diga, alguien me está jugando una broma y me está Ujú. jugando una broma desde el pasado más remoto del universo y me está jugando esta broma para que yo sonría y me cuestione cómo llegó ese texto a este papel. Porque ahora, ¿de dónde salieron los números Mm. con los que se descubrieron esas leyes? ¿De Claro. dónde salieron? ¿Cuál fue la primera noción, verdad? Qué Ujú. interesante, yo nunca me había preguntado eso. ¿Quién fue o bueno, mi pregunta sería más bien como, ¿en qué momento o por qué razón determinamos que en una metafísica de números existe algo como el 2 o el uno que puede interactuar con el mundo material, ¿no? ¿Cuál es el sentido finalmente entonces de los números? Hace como 2 meses estaba en clase de fe razonable y digamos que no profundamente lo abordamos, pero hablábamos con los chicos de que estas entidades abstractas interactúan con el mundo real a partir del ejercicio consciente del ser humano, ¿verdad? Porque esa es la otra, los números parecieran no tienen voluntad propia, ¿no? O sea, Mm. pareciera que no pueden interactuar con el mundo real a voluntad. Entonces, ¿cómo comprendemos entonces este tema de los números? ¿Qué son los números? O sea, empecemos por ahí porque pareciera que es una pregunta fácil, pero resulta bien compleja. Sí, lo es y lo seguirá siendo. Seguirá siendo una pregunta muy compleja. Los números ahorita se formalizan. Siempre han sido ideas, pero una definición formal es que son objetos abstractos a los cuales se les dan unos atributos. Eh, y esa definición sigue siendo algo vaga. Eh, entonces, esos objetos abstractos tienen que estar relacionados entre sí a través de un método axiomático. Ok. Los métodos axiomáticos han ido evolucionando desde que los planteó Euclides, un pensador griego. Eh, entonces, esas ideas, esos objetos abstractos que siempre hemos usado para contar, eh, ese, se relacionan de acuerdo a unos intentos que ha habido para formalizar lo que son. Entonces empezaron los griegos, después los árabes también hicieron un intento y en la revolución
digamos que en la ilustración, entre la ilustración y la revolución científica hubo muchísimos avances en la matemática. Entonces, este sistema axiomático, este método axiomático que tenemos ahora es el que establece unas leyes según las que estos objetos abstractos con atributos se relacionan entre sí. Es como su nombre lo indica, un método axiomático tiene axiomas. Pero una vez más, quiero subrayar esto. Estos, esto, estos objetos abstractos nos sirven para describir la realidad, pero llegamos a ellos intuitivamente. Nosotros siempre tuvimos la necesidad de contar, de saber, eh, por ejemplo, qué tan viejo es mi papá, pues saber cuánto dinero tengo. mm, y si nos devolvemos algunas décadas, saber cuántas reses tengo en mi terreno, saber cuántas semanas ha pasado desde la última lluvia, etcétera, etcétera. Entonces siempre han sido una forma intuitiva de eh, medir ciclos. Ok. Eso sería la forma. Que ahorita lo tengamos muy formalizado es otra cosa, pero es intuitivo, es como las leyes de la lógica formal. Uno, eh, uno tiene que crear unos axiomas para evitar una regresión infinita, para evitar Ujú, seguir explicando cómo hablar con un niño de 4 años que empieza a preguntar ¿y por qué? Tiene que llegar un momento en el que ese ¿y por qué? Termina. ujú. Y termina justamente en los axiomas. Por eso se planteó el método axiomático. Pero en esencia esos objetos son intuitivos para nosotros. Yo te preguntaría, en este caso, eh, eh, ¿cuál es la... yo comentaba que los números por sí mismos, porque hay personas que dicen, bueno, el universo existe porque los números lo crearon o porque las matemáticas en sí mismo las crearon, ¿no? Pero eso es llevar a las matemáticas una composición de voluntad, de libertad, Ujú. de personalidad, hasta de Ah, carácter, si se quiere. Y eso es lo que se parece mucho a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo el cristiano, en todo caso, el creyente, para quienes nos están escuchando, podría entonces llegar a entender la relación final de Dios con estas entidades abstractas que son los números, ¿no? Porque evidentemente cuando uno escucha este tipo de cosas, uno empieza a decir, ¿cómo así el 2 no existe? Todo esto es una mentira, estoy en la Matrix o alguna vaina de esas, pero en fin, en sí es que existen, pero como, no sé cómo decirlo, como en una realidad diferente, en un mundo diferente. Por ejemplo, yo conozco a Roger Penrose, él dice que hay mundos, perdón, que se relacionan entre sí, pero no sabría cómo definir el mundo de las matemáticas, ¿no? Es un mundo, es una realidad. ¿Qué dirías tú al respecto? al respecto, yo diría que, bueno, tendríamos que regresar a la definición de lo que son los realistas, los antirrealistas. Em, los realistas son los que dicen que los números pueden existir independientemente de una mente. Suena como un trabalenguas, pero fue exactamente lo que quise decir. Independientemente de una mente, por fuera. Y tenemos su antítesis. Los Antirrealistas. antirrealistas dirían que estos números son objetos que usamos porque nos son útiles para describir ciertas ideas, ciertos fenómenos. Esos son los números. Ujú. Eh, Tendríamos que preguntarnos cuál es la mejor postura de las dos. Si
si uno es un ateo, un escéptico, un naturalista radical y afirma el realismo de este tipo de objetos, tiene realmente un problema. Porque si uno es un naturalista y todo lo que existe es materia y energía, entonces estos números tienen que estar almacenados en alguna parte del universo. eh, Materializados. y desde ahí tendrían que emanar sus propiedades de las cuales disfrutamos, como si fuera un servicio público, algo así. Eh, y si este naturalista fuera eh, antirrealista, pues para él simplemente los números son un juego, que esa es una corriente de las matemáticas que se llama el formalismo. El formalismo afirma eso. El formalismo afirma, no, los números y sus teorías son eh, un juego mental que nos inventamos los seres humanos porque estamos aburridos. ¿Cuál es el problema? Que cuando una persona que sostiene esta explicación, uno le pregunta, ¿y entonces por qué nos sirve para explicar los fenómenos de la naturaleza? Eh, no, o podemos hacer Ok, una... ok. Antes de que se me vaya el punto, o sea, nos sirven, ellos creen que sirven solo para unas cosas específicas al servicio del hombre, ¿verdad? Es lo Sí, que entiendo. Pero entonces, ¿por qué aún si los aplicáramos a la naturaleza, a las leyes de la naturaleza o a los fenómenos naturales igual y sirven, ¿sí? ¿Más o menos? exacto, Ah, ok. Bien, bien, bien. Dale. exacto. Pero si es naturalista y le preguntamos a esa persona por qué sirven, eh, nos va a decir pues simplemente que no sabe, Ok. si es un realista. Si es un antirrealista, eh, se va a ver en más problemas aún. Si es un antirrealista es porque los números y todos los objetos abstractos que existen son creados por una mente. Entonces, ¿cómo es que eh, un simple capricho de la mente humana puede describir un fenómeno del mundo que siempre estuvo así? Siempre fue así. eh, ha cambiado realmente muy poco. Pues sí, sí se puede hablar de, de ciertos, eh, cierta incapacidad de los números para describir ciertos fenómenos, que ya te puedo decir algunos ejemplos. Los Ok. números tampoco son una herramienta perfecta, pero son lo mejor que tenemos hasta, hasta el momento. Em, entonces también tendría un problema el naturalista em, antirrealista. Pero si nosotros somos teístas y somos antirrealistas, vamos a llegar a la conclusión de que pues los números provienen de una mente más antigua que la nuestra y esa mente fue la misma que creó, sí, que podríamos decir ajustó el universo en ciertas cantidades que también son números y también se pueden medir y también tenemos otro argumento a favor de la existencia de Dios, el argumento del ajuste fino. eh, y ahí tendríamos una explicación. Tenemos una explicación con mayor poder. Nos podrían acusar de que estamos apelando al Dios de los huecos, de que cualquier cosa que no podemos entender se la estamos atribuyendo a Dios, pero a pesar de que nos señalen de eso, nuestra explicación sigue siendo mejor. Entonces, siendo un poco es como una especie de la aplicación de, de Pascal, de la apuesta de Pascal. Ok. Ya sea que uno sea, eh, que uno sostenga una postura o la otra respecto a los números, em, es mejor ser teísta. Tiene más sentido si uno cree en Dios, Ahí me diciéndolo. surge una duda.
El teísta en todo, entonces digamos, ya has creado esta relación, ¿no? Am, pero entonces el teísta debería en todo caso ser realista o no podría existir, por ejemplo, teístas antirrealistas. ¿Habría alguna contradicción en términos que tú veas ahí? O sea, lo digo en el entendido en el que has llegado que me parece supremamente importante, ¿no? Un teísta realista. O sea, curioso, pero quisiera como ahondar un poquito más en esa idea. Sí, en el caso del teísta realista, este afirmaría que los números son prácticamente criaturas, son creaciones de Ok. Dios, son pues finitos, tuvieron un inicio eh, y hubo un momento antes del cual no había números, empezaron a existir en algún momento. Es, eh, es difícil de probar, porque como ya lo hemos hablado, son abstractos, nadie ha visto un 2. Ujú. Entonces entraríamos un poco a la región del fideísmo del cristiano, en el que el cristiano dice, es así porque yo lo creo. Y yo lo creo porque me parece coherente para mi realidad. Entonces eh, la implicación yo diría que no es muy, em, no es muy útil al momento de hablar con un escéptico. Al momento de hablar con un escéptico, tal vez sea más útil negar la realidad de los objetos abstractos y esto puede ser un poco más, permitir una conversación un poco más larga para exponer nuestro caso acerca de la relación entre los números y Dios. Hace unos días digamos, creo que estábamos hablando por el grupo de capítulos de la TAM. Y bueno, yo digamos que no pude ver toda la conversación y en algo estábamos hablando y tuve una leve sensación, ¿sabes? Como esos momentos cuando alguien te dice, ¿cómo sabes que no estás viviendo en una simulación, no? Pero creo que alguien fue quien me preguntó y se me vino esa sensación, ¿qué tal? ¿Y qué tal si toda la existencia, esto, yo me estoy poniendo idealista, ¿no? Obviamente, Ujú, pero ¿qué tal si toda la existencia en sí misma sea simplemente la mente de Dios, ¿no? Hay algunos matemáticos que dicen que las matemáticas son pensar luego de Dios, o sea, pensar los pensamientos luego de que Dios ya los pensó o que las matemáticas, es que Dios hace aritmética, por ejemplo. No recuerdo exactamente quiénes lo dijeron, en este momento no tengo las citas y espero no me vayan a poner problema porque no tengo las citas a la mano, pero esta sensación de simulación que mucha gente pueda llegar a tener, ¿podría tener alguna relación con el hecho de que hay alguna forma en la que creemos que todo esto es una arquitectura precisamente armada, bien estructurada, que pueda básicamente ser la mente de un creador o que nos está pensando, o no? Digo, simplemente como por divagar, sobre todo porque se me vino a la mente eso y dije, se lo tengo que preguntar a León, él me saca esa duda. Ahí nos estamos pasando al trabajo de Robert Berkeley, que no era precisamente matemático. Robert Berkeley hizo la mayoría de su carrera en la filosofía. Sus escritos están gratis en el proyecto Gutenberg para el que los quiera leer, son algo complicados. Y él sí afirmó que para eh, los seres que tenemos esta facultad de autopercepción, es decir, de crear un objeto de nosotros mismos en nuestra mente, un objeto abstracto. Nosotros en nuestra mente también somos un objeto abstracto. Ok, Eh, entonces, estos seres crean instancias de objetos. Entonces, cuando nosotros estamos percibiendo, yo qué sé, un micrófono, una pantalla, un computador, ese computador existe.
Y cuando lo dejamos de percibir, no existe. Esa es la teoría de Berkeley. Entonces a él le preguntaron, ¿y entonces cómo es que todo el universo existe? Y la respuesta de Berkeley es que todo está siendo percibido por la mente de Dios. Y como pues es una mente infinitamente capaz, pues percibe todo el universo. Y por eso es que nosotros no dejamos de existir, porque Dios aún nos percibe. No, no es mi teoría, lo está diciendo Berkeley. Ok. ¿Cómo se relacionaría con los números? Si nosotros fuéramos realistas, se aplicaría a que Dios los sigue percibiendo. Y entonces, como los percibe, los números están ahí. Y nunca los ha dejado de percibir. Entonces, em, objetos, esos objetos siguen funcionando y sus leyes permanecen, pues porque Dios también las percibe. La pregunta a la que nos enfrentaríamos ahora, que nos planteamos es por qué eh, sigue teniendo ese poder predictivo la matemática. O Ujú. sea, Dios percibió una realidad, eh, percibió unos números, unos objetos, y estos objetos, digamos que fueron percibidos por nosotros en algún momento y aún los estamos descubriendo, podríamos decir. Em, entonces es una forma larga de decir que es mejor ser teísta en cuanto a los números, porque no son un capricho, tampoco son un juego que inventamos em, para entretenernos, porque realmente sí tienen una aplicación. Actualmente pues estamos conversando, estamos usando eh, unas ondas que van por una fibra óptica, y todos esos fenómenos fueron creados eh, a partir de números. Entonces Ujú. no podemos ser tan hipócritas de decir que los números son un juego y ya, y reducir el tema simplemente a eso. Entonces eso diría yo. En, en, en este entendido, digamos, pareciera que los números o que Dios provee de alguna manera los números, no por necesidad de sí mismo, sino en algún caso es porque nos sirve a nosotros para darle sentido a la vida, ¿no? Porque si me pongo a pensarlo, digamos, de una manera mucho más general, las matemáticas prácticamente es el lenguaje de la vida, o sea, todo se mueve a partir de matemáticas. Qué curioso es que, como lo dices tú, lo que nos está rodeando, lo que hacemos, prácticamente todo es un movimiento matemático, todo tiene alguna carga, alguna codificación, algún número que puede llegar a predecir, a planificar, a describir un fenómeno en específico y que no es necesariamente un número materializado, sino sigue siendo abstracto, ¿sí? Sigue siendo coherente, sigue siendo lógicamente posible. Parecería que precisamente es como que esta relación de Dios con los números tiene que ver más con la forma en que Dios podría proveer el acceso al ser humano a estos números. Ahora, pareciera, creería yo sinceramente, que la conciencia humana es la única que nos permite llegar a usar estos números. No hay ninguna otra especie, mínimo que yo conozca, que los use de forma como el ser humano los usa, ¿no? Para construir, planificar, prever, predecir fuerzas intangibles que podemos predecir a través de las matemáticas. Entonces,
La coherencia que encontramos aquí, digamos, como para rodear, no, redondear, perdón, la idea sería en todo caso que los números podrían ser una creación de Dios, o sea, no tanto como estar en la mente de Dios, sino que tu postura sería más como una creación puntualmente de Dios. Mi postura es que como principios ya estaban ahí. Yo tengo yo me adhiero lo más moderado para evitar polémicas innecesarias sobre el diseño inteligente. En el diseño inteligente hay hermanos que comparan el cerebro con el firmware de un circuito integrado. Entonces dicen, no, es que Dios puso un firmware y ese firmware siempre estuvo ahí y por eso fue que eventualmente descubrimos los números. Yo diría, o sea, si siempre estuvo ahí y si siempre lo tuvimos dentro de nosotros, debe estar en el genoma. Si ya decodificaron el genoma, ¿en qué sección aparecen los números? Entonces ahí nos encontramos ante un problema. ¿Cómo demostramos esa hipótesis de que Dios implantó la idea de los números dentro de nuestros genes para que posteriormente nuestro cerebro empezara a hablar así? Lo que realmente ocurrió es que sí hubo un ajuste, eh, y es, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, la luz solar. Em, ¿con qué, em, con qué, cuál es el color que se emite por el sol con mayor intensidad? Es el verde. Ya se hizo un análisis a nuestra estrella más cercana, el sol, es el verde. Ok, ¿De qué color son las plantas, los vegetales? La mayoría de ellas, no todas, tienen una tonalidad verde. Están reflejando la, la que la, la mayor cantidad de energía, pues para no sobrecalentarse, para mantenerse a una cierta temperatura. Y el rango visible del ojo humano ¿en dónde está? O sea, el centro del rango visible del ojo humano está ubicado en el verde. Entonces, lo que yo veo ahí es preparación. ok, Dios tiene un plan, Dios preparó ciertas condiciones y esas condiciones preparadas por Dios son cognoscibles para el ser humano a través de su intelecto, de su conciencia, que fue lo que tú mencionaste. Entonces, esa mente que tenemos tiene la facultad de, de hacer una abstracción simbólica. Bueno, yo no me voy a meter de nuevo a la psicología. Tú sabes de eso más que yo. Pero la idea detrás de los números es la conveniencia. mm, Una conversación de hace milenios entre una persona que le dijera a otra que tiene tantas cabras como días tiene el ciclo lunar. Entonces es una frase muy larga para decir que tiene 30. Es una frase muy larga. Entonces ahí fue que empezaron a aparecer otros símbolos que les permitían contar. sí, Fueron primero los números que, que las palabras. Los sí, números siempre se usaron para sobrevivir, para contar días, contar estaciones, contar ganado. Y esos fueron nuestros primeros símbolos. Entonces, por conveniencia, empezaron a aparecer los números en nuestra vida cotidiana. Uno no se va a poner a decir que tiene tantas cabras como días tiene un ciclo lunar, sino que simplemente dijo 30. Y empezaron a aparecer sistemas numéricos. Esos sistemas numéricos, algunos eran poco convenientes,
pero innovadores. Por ejemplo, el sistema maya pues tenía unos símbolos un poco difíciles de dibujar, pero sí tenía un cero. Los romanos, los griegos usaban las mismas letras como números. Cada letra tenía un valor numérico, lo cual podría ser un poco confuso. Ujú. Los romanos idearon unos símbolos que se podían tallar en tablas, porque en los principios del Imperio Romano, no había papel como lo conocemos hoy, era más práctico tallar en tablas y para los que hemos visto el material y lo hemos manipulado, es más fácil tallar líneas rectas con Ok, una herramienta filosa. Ahí se creó el sistema de números romanos, pero todavía tenía ciertos problemas. Tenía problemas para operar entre sí. No se podía sumar, no se podían crear algoritmos con él. Ese era el principal problema del sistema de numeración romana, hasta que aparecieron los árabes y tenemos el sistema de numeración que usamos actualmente. Entonces todo ha sido un proceso de adaptación a nuestra realidad. El ser ok, humano está aquí, no sabe por qué está aquí, tiene alguna idea, alguna noción y en algún momento en lugar de usar números simplemente para su supervivencia, para contar días, contar eh, objetos, empezó a hacerse ciertas preguntas. Bueno, las preguntas siempre existieron y quisiera retomar un poco sobre Euclides. ok. Euclides que sentó las bases sobre lo que era un sistema, un método axiomático. Eh, Porque el cambio de paradigma con Euclides, ¿cuál fue? Cambiar de los números como herramienta de cálculo a una herramienta para razonar, que es diferente. Ok, Una cosa es ya calcular recursos y otra es ya razonar respecto a los números. Y cuando uno empieza a pensar respecto a los números es que se empieza como a complicar un poco eh, esa área del conocimiento. Eh, todo esto porque lo digo y a dónde quiero llegar. A que nosotros por intuición razonamos. Por intuición, o sea, no nos vamos a poner a comprobar las reglas de la lógica formal porque es en lo que se basa la forma en la que nos comunicamos. sí, Eh, entonces de ahí partió Euclides para crear algo, para proponer algo llamado axiomas. Axiomas que son que no hay que comprobarlos. Son afirmaciones que están ahí y no es necesario comprobar. Em, y ese proceso de, de adaptación fue como muchos componentes de muchas partes del mundo. Los árabes, los griegos contribuyeron. Después lo que llamamos el mundo occidental contribuyó muchísimo. Y ya tenemos una herramienta no totalmente capaz, pero útil para describir la realidad que nos rodea, por un lado, y por otro, para crear herramientas que nos facilitan mucho la vida y nos ahorran trabajo. Ese es el alcance de, de los números. Eh, Esa es la parte feliz de los números que yo diría. Hay una parte un poco perturbadora de los números que la podríamos mencionar también. pero no nos dejes con con la duda que me vas a mandar a la cama con la duda. ¿Cuál es la parte perturbadora de los números aparte de tener que pasar por álgebra, trigo y cálculo? Bueno, ahí hubo un matemático llamado George Hilbert. Hilbert, el mismo del hotel de Hilbert, Ah, ok, eh, ok, ok. estaba muy, muy obsesionado con el infinito.
la idea de infinito. Entonces, que sí existía, que si no existía, y ahí hubo un debate con un movimiento que serían los intuicionistas. Y bueno, el debate era si este concepto del infinito era contraintuitivo e iba a acabar con las matemáticas. Estos métodos axiomáticos intentan describir una parte de las matemáticas. Por ejemplo, los números reales tienen un método axiomático, un conjunto de axiomas. De esos axiomas se sacan tienen unas definiciones primitivas. De las definiciones primitivas que no toca definir, se sacan axiomas. Las axiomas que son proposiciones que no hay que deducir. Ok. Y de esos axiomas salen teoremas. Los teoremas que son afirmaciones que se pueden probar, que tienen una prueba. Entonces existe un método para los números naturales, por ejemplo, y establece algunas propiedades de las que no vamos a hablar para no dormir al público. Él, en ese momento, Hilbert que se obsesionó, pues había, había él dejó un cierto problema sin resolver con el infinito, que después fue retomado por un alemán llamado Kurt Gödel. Ok, sí. Gödel, para los que han estudiado alemán, creo que se lee Gödel. Entonces nos habla que Hilbert quería crear un método axiomático para toda la matemática. Quería unificar todo el estudio de los números, del álgebra, de la geometría, en un solo método. Cosa que nunca logró hacer. Wow. Pero Gödel se obsesionó un poco también con ese problema. eh, y él quería hacer esa lista de axiomas, en la cual pues un sistema de axiomas de un método axiomático debe tener unas propiedades. Una de ellas es que sea consistente, es decir, que a partir de sus axiomas no se pueda llegar a una contradicción. Si yo llego a un teorema que contradice los anteriores, pues mi método es inconsistente y debe ser desechado. Em, entonces, él intentando hallar este método totalmente consistente, eh, llegó a su famoso teorema de incompletitud, el cual no vamos a describir en detalle, pero dijo que simplemente hay afirmaciones, hay proposiciones sobre el conocimiento que se pueda describir con símbolos, eh, que son incognoscibles, que no se va a saber si eh, es verdadero, si es falso, si tiene solución, eh, y que la matemática, o sea, que son la cantidad de esos problemas sin solución dentro de la matemática son infinitos. No, es un incontable. Entonces, Gödel, que había dedicado toda su vida a trabajar para tener un método que describiera toda la matemática, eh, sintió un vacío existencial al ver que no podía terminar el trabajo, que lo que él se propuso era una tarea que eh, ni siquiera un hombre inmortal, hipotético, podría eventualmente terminarla. No habría ni suficiente tinta ni suficiente papel para escribir todas las posibles proposiciones y si su valor es verdadero o es falso, o si son válidas
o qué ocurre con las matemáticas. Entonces vemos que contrario a como hacer una disciplina del conocimiento tan estricta, tan formal, realmente tiene muchos vacíos. eh, y una vez más, así como cuando yo vi esa similitud entre las fórmulas en mi época de estudiante, que me hicieron sentir humilde respecto al conocimiento, Dios nos escribe desde el pasado y dice, todas estas proposiciones, yo sí las conozco, yo las he contado todas, yo sí sé la respuesta, pero lo que nos interesa saber a nosotros es lo que está contenido en el Evangelio. Ujú, A Gödel no le aprovechó para nada intentar saber eso. Pues para lo que le aprovechó fue para saber que era en vano, que su trabajo era un poco en vano. Y al final terminó planteando en simbología, en lenguaje formal, matemático, una forma del argumento ontológico a favor de la existencia de Dios. Gödel tiene un planteamiento numérico de por qué Dios es necesario, por qué la existencia de Dios es necesaria en el universo. Eh, entonces es una historia que me gusta mucho. Ya, o sea, si Gödel, una persona tan inteligente, no logró saber, no logró saber todo lo que quiso saber, pero al final llegó a demostrar la necesidad de la existencia de Dios, pues nosotros podemos tomar un atajo, podemos quitar de nuestros hombros esa sed de saber, de entender y cortar el vacío existencial ahí mismo y realmente rendirnos a los pies del Señor, que Él sí sabe, ujú. eh, y recibir todo el conocimiento que Él sabe que necesitamos. Esa es la conclusión a la que yo llegué después de haber leído esta historia sobre Hilbert y Gödel. Qué interesante después de esa, yo no conocía esa historia realmente, sí conozco algunas apreciaciones de Gödel puntualmente, pero qué interesante ver todo esto, digamos que desde otra perspectiva, sobre todo entender que el teísmo en todo caso, sigo creyendo que es la postura que mejor armoniza con la realidad, ¿no? Últimamente yo he estado, digamos, ya llegando a conclusiones un poco más acertadas respecto a mi posición frente a la evolución, algunos mecanismos biológicos de adaptación y demás, y encuentro que en todo caso el teísmo sigue siendo una posición que abraza objetivamente muchas más posibilidades, ¿no? Y es la mejor apuesta, ¿no? Finalmente, como lo decías, a la apuesta de Pascal, ¿no? Es como la mejor apuesta, ser teísta y poder armonizar ese teísmo de alguna manera con, eh, con todas estas con todas estas complicaciones, porque hablar de números no es, no es sencillo. Digamos que te seguía el hilo, pero tengo que reconocer que en algunas partes me costaba porque hay información que no conozco. Pero más allá de eso, entiendo que los números son un tema que en todo caso nos está llevando, y no solo los números, sino las matemáticas en general, nos lleva a Dios, ¿no? A un matemático cósmico que en todo caso las permite por alguna razón. Así que, qué interesante tema. Muchas gracias, León. Muchas gracias. Aparte de eso, no sabía que eras ingeniero. ¿Ingeniero qué? Estudié ingeniería electrónica. Electrónica. Sí. Iba a decir ingeniero cósmico, pero no. No, ese es otro, sí. No, no me pagan lo suficiente. León, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde Bueno, podemos, la gente puede consultar tu información? bueno, Joan, tú y yo administramos una página que se llama Fe Razonable Colombia, a la cual vamos a empezar a agregarle más contenido, contenido más interesante. Eh,
Entonces ahí seguiremos trabajando para la defensa del Evangelio y su relevancia en el día de hoy. Quería agradecerme a mí no, sería un poco raro. Quería agradecerte por haberme invitado y Ok. por haberte sentado a escuchar. Yo usualmente me pongo a hablar de matemáticas con mi esposa y la aburro, la duermo. Entonces esto me sirvió como una especie de catarsis, como tener a alguien con quien hablar largo del tema y no tener que pagarle. Pues aunque eres psicólogo, pues no te tuve que pagar porque fue episodio del podcast. En fin, el caso es que muchas gracias. Podemos repetirlo con otros temas complicados en el futuro. Quedan varios temas, ¿no? Podemos hablar sobre, bueno, la Trinidad, por ejemplo, otro tema Por que yo la, ejemplo, la verdad no soy muy, no soy muy bueno, así como el Apocalipsis sería interesante, algún día me gustaría hablar sobre eso. Pero gracias, León, por tu conocimiento. En efecto, pueden seguir la página de Instagram de Fe Razonable Colombia, Fe Razonable Colombia en Facebook, y por ahí pedir si quieren la liga o el link para el Telegram de Fe Razonable Colombia, en donde hay varios chicos que hacen parte de esos grupos. Así que, León, muchas gracias por este episodio. Esperamos la gente se lleve un buen, no tanto un buen argumento, sino una buena noción de cómo las matemáticas en todo caso están apuntando a una mente creadora en todo eso. Así que bueno, un último mensaje, León, para la gente que te escucha. em, el mensaje sería ser curiosos e investigar, llegar a donde a uno lo lleva la curiosidad y al final de la curiosidad humana siempre está Dios esperándonos para contestar las respuestas que no nos dejan dormir. Al final de la curiosidad está Dios esperándonos. Uy, quieto. Esa va para el Twitter. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar en este episodio de Otros Mundos. A Jesús honra y nos vemos en una próxima, chicos. Chao.